el cual tiene como objetivo identificar cuáles son las causas y consecuencias de la movilidad de miles de niñas, niños y adolescentes hacia los Estados Unidos, así como cuáles serían algunas medidas que podrían implementarse en la región para atender esta situación bajo un marco de pleno respeto a los derechos humanos. Para ello, nos acompañan en esta mesa de diálogo la senadora Berta Alicia Carabeo Camarena, presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado de la República. Bienvenida, senadora. La doctora María Eugenia Anguiano Telles, docente investigadora del Colegio de la Frontera Norte, sede Tijuana. Gracias por acompañarnos, doctora. Gracias a ustedes. El doctor Néstor Rodríguez, profesor investigador en la Universidad de Texas, en Austin, del Departamento de Sociología. Sea usted bienvenido, doctor. Gracias. También nos acompaña el maestro Danilo Miranda Baires, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador. Gracias por acompañarnos, maestro. Un gusto. Finalmente nos acompaña el doctor Jorge Martínez Pizarro. Él es investigador del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, de la CEPAL. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Agradecemos, por tanto, la participación de la senadora y voy a leer su reseña curricular. Posteriormente nos dará sus palabras de bienvenida. La senadora Berta Alicia Carabeo Camarena es feminista y luchadora social, fundadora de Morena. Asimismo, es consejera consultiva de Morena en el estado de Chihuahua y consejera nacional. Fue candidata a diputada federal por Morena en el Distrito 3 en 2015. La senadora en Ciencias Sociales por la Universidad de Texas, en El Paso, Texas, y cuenta con una maestría en Planificación y Desarrollo Urbano por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Se ha desempeñado como directora de Sociología en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y directora del campus de esta universidad en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. En 2018 fue electa senadora de la República por el estado de Chihuahua para la 64ª y 65ª legislatura, postulada por Morena. En la actual 64ª legislatura es presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, así como integrante de las comisiones para la igualdad de género, de Relaciones Exteriores, América del Norte y de la Comisión Especial encargada de dar seguimiento a los casos de feminicidio de niñas y adolescentes. Tiene la palabra, senadora. Gracias. Bueno, pues muchas gracias y buenas tardes a todas y todos los aquí presentes. Y quiero agradecer al Instituto Belisario Domínguez y en especial a la doctora Carla Gómez por invitarme a dar estas palabras en el contexto del webinar sobre infancia migrante. De acuerdo con organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Internacional para las Personas, para las Migraciones, personas migrantes, la movilidad humana es aquella movilización de personas de un lugar a otro en función de su interés por residir en un lugar distinto al de su origen de manera temporal o permanente, o bien que se encuentran en tránsito en algún lugar previo a su destino y sobre todo motivado por razones multifactoriales de manera voluntaria, obligatoria o forzada, ya sea interna o internacional, regular o irregular. En este sentido, más que una crisis migratoria, me parece que debemos entender y explicar el cambio en el paradigma migratorio, es decir,
comprender que los flujos migratorios a nivel mundial han cambiado. Y por ese motivo, estamos viviendo nuevos fenómenos y de ahí la importancia de implementar políticas y acciones para responder a estos nuevos fenómenos. Dentro de estos cambios en los flujos migratorios, estamos siendo testigos de que cada vez aumenta el número de niñas y niños y adolescentes migrantes que migran ya sea con familia o solos, porque en sus países de origen las condiciones sociales, económicas y de inseguridad, y en los últimos tiempos hasta climáticas, y también por los problemas derivados de la pandemia que estamos viviendo y que no les permite continuar con sus vidas y cumplir sus sueños, motivo por el cual buscan mejorar su condición de vida. Es importante, y como Estado mexicano, contar con información y datos de niñas y niños adolescentes migrantes para con ello crear políticas públicas tendientes a identificar la dinámica etaria de las poblaciones que arriban a los países de tránsito y destino como el nuestro, como nuestro México. Y en este sentido, y de acuerdo con los datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, desde el inicio del año 2021, el número de niñas, niños y adolescentes migrantes reportados en México ha aumentado considerablemente en 9 veces, pasando de 380 a casi 3.500. Este organismo internacional ha documentado que actualmente un promedio de 275 niñas y niños migrantes adicionales se encuentran en México todos los días, luego de ser detectados por las autoridades mexicanas todos los días, y esto esperando para cruzar a los Estados Unidos de América, tras incluso ser retornados. Aunado a esto, ha aumentado considerablemente el número de niñas, niños y adolescentes migrantes, la mitad de ellos no acompañados por algún familiar que transitan por nuestro país, la mayoría provenientes de países como El Salvador, Honduras y Guatemala. Desafortunadamente, muchos de ellos salen de su país y cruzan al nuestro gracias y, por desgracia, también a la delincuencia organizada que se aprovecha de nuestra legislación para cometer delitos y aprovechándose también de su deseo de mejorar sus condiciones de vida, prometiéndoles a estos menores y sus familiares mejorarlas. Durante los trayectos, ya sea por la ruta del Golfo de México o por la del Pacífico, las niñas, niños y adolescentes migrantes son víctimas de violaciones a sus derechos, desde extorsión hasta abusos sexuales, pasando incluso por secuestro y tráfico de personas. Esto para la UNICEF, la salida de estos migrantes es en realidad un intento de huida ante las condiciones complicadas que enfrentan en las comunidades de origen, por lo cual, pues, la situación no es nada sencilla, sino por el contrario, complicada. Y en este tenor, el Estado mexicano y muchos otros países han suscrito la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, la cual los define como todo ser humano menor de 18 años. Es importante recordar este dato, pues existen visiones y legislaciones a lo largo y ancho del orbe que aún permite el matrimonio entre menores de edad y adultos, creando la figura de acompañados y de no acompañados, lo que en los hechos se traduce en desigualdades, atentando de manera directa al desarrollo personal
de la infancia migrante. Los datos que tenemos son abrumadores, efectivamente, y de acuerdo con la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, órgano de control fronterizo de aquel país, durante el ejercicio del año fiscal se incrementó exponencialmente la detención de menores de edad que llegaron a puntos fronterizos entre 1990 y 2020. Es por esto que en ese tiempo creció el número de personas menores de 19 años que emigraron por diversos factores, y ejemplo de ello es que entre estas fechas pasó de 29 millones a 39 millones, lo que representó un 14.6% de las personas totales que están en movilidad humana y 1.6% total de la infancia global que está en movimiento transfronterizo. Y ante este problema, el 11 de noviembre del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se reformaron diversos artículos de la Ley de Migración, así como de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en materia de infancia migrante, con lo que el Estado mexicano dio cumplimiento a diversos tratados internacionales y recomendaciones de comités internacionales de derechos humanos, abriendo el camino hacia un mejor cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad. Gracias a todas estas reformas, incluso en materia migratoria, y que hemos estado atendiendo toda este fenómeno migratorio de los últimos tiempos, se estableció la Esperamos un momento, me parece que la senadora Berta, de conexión, ya estamos. Pero Sí, ya gracias. está. Ok. Bueno, sí. Niños y adolescentes en contexto de migración, en detenciones, en estaciones migratorias, estén o no acompañados, y brindándoles alternativas de cuidado, así como la de niñas, niños y adolescentes del interés superior de la niñez, como elemento central del proceso de garantía integral de sus derechos. Además, se implementó una visión de protección a toda la infancia en contexto de migración, no únicamente a la no acompañada, y se regularizó de manera provisional la condición migratoria de todas las niñas, niños y adolescentes en contexto de migración. Y a fin de evitar el retorno y garantizar que puedan ver cumplidos sus derechos básicos, entre ellos el acceso a la protección internacional. Y bueno, yo quería hablar un tanto en términos más bien del tema que hoy nos ocupa, para darles la más cordial de las bienvenidas a cada uno de ustedes, y pues obviamente agradecer a Carla Gómez, ¿sí?, y al Instituto Belisario Domínguez. Hasta aquí dejo mi participación, para con ello abrir paso a escuchar a todos ustedes, los especialistas que tenemos hoy, y que es un honor para nosotros, y que nos acompañan en este webinar, segura de que sus intervenciones nos darán luces que nos ayudarán al compromiso que asumimos en este Senado de la República de legislar
y trabajar a favor de las personas migrantes, teniendo un mayor compromiso con aquellas niñas, niños y adolescentes que con pocos años de vida tienen que dejar su país, su ciudad, sus amigos y sus familias para buscar mejores condiciones de vida y así de esta manera cumplir sus sueños. Pues a esa edad, las niñas, los niños y los adolescentes tienen que vivir de eso, de alegría, pues de otra forma, ¿qué sería de nuestro mundo? Pues muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer haber estado con ustedes y darles la bienvenida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, senadora Carabeo, por palabras de bienvenida y por dar algunos datos de contexto sobre este problema público que es compartido por distintos países de la región. Por cuestiones de agenda, la senadora Carabeo se tendrá que retirar unos minutos y si su agenda lo permite, podrá y se reincorporará más tarde para darnos algunas conclusiones y comentarios. Gracias, senadora. Bueno, pues ahora les informaré la dinámica del webinar. Cada uno de los ponentes contará con un tiempo de 10 a 12, 15 minutos para su exposición. Posteriormente se leerán algunas preguntas de la audiencia a los ponentes y cada uno de ellos podrá responder de manera general a las preguntas o temas de interés. Les recordamos que además de Facebook Live, de la página del Instituto Belisario Domínguez, también estamos en sintonía con el canal del Congreso, por lo que saludo a ambas audiencias. También se encuentran conectadas a este webinar personas de organizaciones civiles, de entidades y organismos y órganos del sector público y privado. Gracias por su interés en acompañarnos a discutir sobre la infancia migrante. Sin más preámbulo, comenzamos con la primera ponencia, que está a cargo de la doctora María Eugenia Anguiano Telles, de la que me permito leer su reseña curricular. La doctora María Eugenia es doctora en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Colegio de México, profesora e investigadora titular en el Colegio de la Frontera Norte, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. Entre sus publicaciones recientes se encuentran los libros coordinados por Daniel Villafuerte Solís, Movilidad Humana en Tránsito, Retos de la Cuarta Transformación en materia de política migratoria del 2020, Migrantes en Tránsito a Estados Unidos, Vulnerabilidades, Riesgos y Resiliencia del 2016 y Cruces de Fronteras, Movilidad Humana y Políticas Migratorias del 2015. Fue becaria de The Rockefeller Foundation, Bellagio Center en Bellagio, Italia, y ha realizado 2 estancias sabáticas en España, en la Universidad de La Coruña y en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. Muchas gracias y tiene el uso de la palabra, doctora. Muchas gracias. Espero que compartan la presentación. Mientras tanto, quiero agradecer al Instituto Belisario Domínguez esta amable invitación. Y bueno, a comentarles que en este tiempo que tenemos voy a hablar de 3 ideas centrales. La primera, el contexto general de la movilidad de estos niños, niñas y adolescentes migrantes. La segunda idea que les quiero comunicar son antecedentes recientes de esta movilidad. Y finalmente, expresar algunas recomendaciones sobre el tema. Sobre el contexto, empiezo, por favor, la siguiente. Bueno, aquí estaba la exposición, que son los temas que les digo que voy a tratar. La siguiente, por favor. Sobre el contexto. Bueno, miren, ustedes recordarán que en 2014 tuvimos noticias sobre detenciones de niños, niñas y adolescentes en la frontera norte entre México y Estados Unidos. Esto que nos señalaba la senadora.
Aproximadamente 68,000 niños, niñas y adolescentes fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos en el verano de 2014, lo que se llamó una crisis humanitaria. La mayoría de estos pequeños eran procedentes de Centroamérica, en menor medida, bastante menor medida, algunos procedentes de México propiamente. Y intentando cruzar a Estados Unidos, acompañados y no acompañados. En este contexto también de la movilidad de migrantes, ustedes también saben que entre 2016 y 2018 observamos una diversidad de flujos migratorios desplazándose por México hacia Estados Unidos. Esto que nos mencionaba la senadora acerca de los cambios en la composición de los flujos migratorios. En este sentido, en la frontera norte empezamos a observar con sorpresa haitianos por su fenotipo muy visibles en nuestras ciudades fronterizas, cubanos, venezolanos, pero también migrantes extracontinentales, procedentes, como decía yo, para nuestra sorpresa, de países africanos. Entre 2018 y 2019, todo el país estuvo atento a las noticias sobre las caravanas de migrantes centroamericanos que cruzaron el país desde la frontera sur hasta la frontera norte. Y también en un esfuerzo por atender a estas poblaciones, dada la administración previa en Estados Unidos del presidente Donald Trump, el gobierno mexicano implementó el programa Quédate en México para atender a aquellos solicitantes de refugio en México. Fue abrir, digamos, una ventana de oportunidad para invitar a las personas que estaban deseando ir a Estados Unidos a quedarse en México. Todo este contexto de lo que nos habla es de una visibilidad de la diversidad, magnitud y complejidad de los flujos migratorios que se desplazan por territorio mexicano con la intención de llegar a Estados Unidos. Les decía, es esto que nos habla la senadora previamente. Más recientemente, hay dos antecedentes que hay que tomar en cuenta. El primero ya no los mencionaba la senadora, el decreto de reforma en noviembre del año pasado a la ley de migración y a la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo, la reforma en materia de infancia migrante. Y esto tenía muchísimos artículos, pero 5 puntos básicos que van a complejizar este flujo. Y quizá lo van a alentar, dicen algunos investigadores, que ha funcionado como un efecto llamada, le llaman en Europa, ¿no? El primero es que esta ley establece no devolver, expulsar, deportar, retornar, rechazar en la frontera a niñas, niños y adolescentes, o no admitirlos, negarse a admitirlos, por el derecho superior del niño, por supuesto. También debe notificarse inmediatamente a la Procuraduría de Protección y canalizar al sistema DIF, al desarrollo integral de la familia. No se puede privar de la libertad a estos pequeños por motivos migratorios y está prohibido las detenciones de menores en centros migratorios. Igualmente, la ley en su reforma establece ofrecer estatus legal provisional para evitar deportaciones inmediatas, es decir, que se les ofrece temporalmente la condición de visitante por razones humanitarias. Y un último punto que va a ser clave en como antecedente de esta ley es que esta condición de estancia por razones humanitarias beneficia de manera solidaria a los adultos que acompañan a estos niños. Este antecedente es muy reciente, en noviembre, hace unos 5 meses hacia atrás. Y entonces en marzo de 2021, todos los medios estaban reportando que 18,890 menores de 18 años sin padres o tutores legales, es decir, no acompañados, fueron detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Qué significa esto para la política pública? Que las autoridades enfrentan un gran desafío para brindar atención adecuada a estas personas
de acuerdo a la ley y a la reforma de la ley. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué recomendaciones podemos hacer al respecto? Porque esta es la idea en este evento, ¿no? Expresar algún tipo de recomendaciones para la política pública. El primero, a diferencia de lo que ocurría en el siglo pasado, en el siglo XX, en que México fue por muchas décadas un país expulsor de migrantes hacia Estados Unidos, sobre todo migrantes circulares por muchas décadas, que trabajaban en Estados Unidos y volvían a sus localidades de origen en México. No había muro, no había un despliegue de la patrulla fronteriza de cerca de 20,000 agentes, había más o menos 3,000, ¿no? Y entonces había una gran circularidad migratoria. Bueno, eso cambió después de 2001, como todos sabemos, después de los atentados a las Torres Gemelas. Hay un cambio de paradigma en Estados Unidos hacia la seguridad nacional y la securitización. Y esto va a cambiar, como bien nos decía la senadora, el paradigma de atención a la migración o el mirar a la migración ya no como un hecho migratorio social, sino como un problema de seguridad nacional. Este es un cambio crucial para lo que vendrá después. Entonces, México, que era un país de emigración, en este siglo XXI está perfilándose en los hechos como un país receptor de personas que requieren protección humanitaria. Se ha dicho que van en tránsito, pero con las políticas de Estados Unidos presidenciales anteriores, en realidad quedaron varados en el país y sobre todo en la frontera norte del país, la frontera norte mexicana. ¿Cuáles serían al menos 3 recomendaciones básicas que podemos hacer a partir del análisis de esta situación? Primero, desarrollar mecanismos de respuesta coordinados para fortalecer la intervención de las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Es decir, la autoridad federal, la autoridad de los estados en el país, en este caso de la frontera norte y la frontera sur, pero también de estados del centro del país, como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, bueno, ciudades, estoy hablando de ciudades, pero sus respectivos estados, Jalisco, etcétera, ¿no? Este desarrollo de mecanismos de respuesta coordinado debe tener en cuenta el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos, de los derechos de los niños en atención al interés superior de la niñez y la adolescencia, al principio de interés superior de la niñez y la adolescencia. Una segunda recomendación sería establecer espacios de alojamiento adaptados para el cuidado de los infantes y adolescentes, dado que no se les puede retener en las estaciones migratorias, y adoptar medidas que permitan salvaguardar sus derechos y recibir cuidados específicos asociados a su condición de niños y adolescentes, respetando siempre y protegiendo siempre su dignidad, su integridad física, psicológica, moral y espiritual. Por eso yo decía que es un desafío para el que quizá el Estado mexicano no estaba preparado, pero puede prepararse. Y una tercera recomendación, y con ello terminaría mi intervención en este momento, es pensar en el largo plazo, porque las políticas migratorias generalmente son reactivas, reaccionan en el momento de una crisis humanitaria o de algún tipo, ¿no? Y si pensamos que la crisis también se traduce como oportunidad, entonces, en el largo plazo, podríamos pensar en México, dada su calidad de país receptor de personas que requieren protección humanitaria, podría conformarse un sistema regional sostenible y resiliente para gestionar la movilidad. Y aquí implica
sistema regional no solo tener en cuenta a México, sino también a los países centroamericanos, especialmente los del norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, pero también a Estados Unidos y Canadá, que son los receptores de estos flujos de personas que se mueven motivados por ofertas de empleo, por reunificación familiar, por estatus especiales que en algún momento Estados Unidos ha ofrecido a salvadoreños, hondureños y guatemaltecos como el estatuto de protección temporal, o en el caso de los cubanos como durante muchísimos años un estatuto especial que solo tenían los cubanos. Y este sistema regional sostenible y resiliente para gestionar la movilidad humana permitiría trascender acciones y políticas reactivas. Claro que esto implica una negociación con los países centroamericanos y los países del norte, Estados Unidos y Canadá, pero podría aprovecharse la coyuntura actual de una nueva presidencia en los Estados Unidos, de una voluntad distinta, de una perspectiva distinta a la que se tuvo en la presidencia anterior de Estados Unidos, para ir dando pasos en la conformación de este sistema regional sostenible y resiliente para gestionar la movilidad. Y con esto yo termino mi participación y agradezco de nuevo la invitación a estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Anguiano, por su presentación. Nos comparte mucho acerca del contexto, ¿no? Para dar algunos datos sobre esos flujos migratorios y los cambios en la composición de los mismos en los últimos años, desde el 2014, pasando por 2016 a 2018, y bueno, finalmente 2018-2019, y estas caravanas que han ido aumentando en este año, específicamente los primeros meses de este año 2021. También, bueno, además de darnos este contexto, nos comenta que hay un fuerte reto de las autoridades, ¿sí?, en considerar la legislación aplicable, los cambios que ha tenido el marco jurídico, en este caso en México, las políticas públicas que se han implementado con las caravanas migrantes, como programas como el de Quédate en México, por ejemplo, y estos cambios que han existido en los últimos años en el marco legal en específico que regula y que establece principios y elementos básicos para los infantes, para las niñas, niños y adolescentes que se mueven, se trasladan de países centroamericanos para llegar a Estados Unidos, y entonces cuál es el trato que se le da en el territorio nacional. Y bueno, finalmente estas recomendaciones básicas que las engloba en 3 puntos principales. El primero, pues la coordinación que debe existir entre los diferentes órdenes de gobierno para encontrar soluciones a este problema. El segundo, el alojamiento adecuado para las niñas, niños y adolescentes, respetando siempre su dignidad y considerando el interés superior de la infancia en todo momento. Y bueno, pues estas políticas, nos comenta la doctora que las políticas migratorias suelen ser reactivas, y ella sugiere que deberían ser preventivas y aprovechar las oportunidades de hechos sociales para desarrollar y tener estrategias de solución de problemas públicos como este. Muchas gracias, doctora, nuevamente. Y bueno, para continuar con la reflexión de este tema, la segunda presentación está a cargo del doctor Néstor Rodríguez de Estados Unidos. Voy a permitirme leer su reseña curricular. Él es profesor investigador en la Universidad de Texas en Austin. Su investigación se centra en la migración internacional, la migración de menores no acompañados, la migración de retorno a los países de origen y los impactos de las remesas en las comunidades de origen de los migrantes. Ha realizado investigaciones en México, Centroamérica, Perú, Vietnam y China. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra el libro en coautoría Fuga a Estados Unidos, la migración desde Guatemala, en el 2021.
Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra. Perdón. So, voy a hablar sobre 3 factores de la crisis de la migración infantil, o 3 con causas. La siguiente, por favor. Una es la falta de preparación de los Estados Unidos, el rechazo estadounidense a los inmigrantes y la acumulación de migrantes en la frontera norte mexicana y la continuación del estímulo migratorio en los países de origen. La falta de preparación y medidas ad hoc. Los últimos 4 presidentes antes del presidente estadounidense presente Biden hicieron muy poco o nada para preparar para la llegada masiva de migrantes en la frontera suroeste de Estados Unidos. Vemos Trump, el más reciente último presidente, en lugar de hacer preparaciones para recibir cantidades grandes de inmigrantes en la frontera, hizo lo opuesto, cerró la frontera y luego implementó el programa Permanece o Quédate en México, ¿no? Obama, el presidente antes de él, sí implementó una medida nueva, era entrevistar niños migrantes en Centroamérica para que no viajaran para llegar a los Estados Unidos, ¿no? Pero lo hizo esto como en los últimos meses de su presidencia, ¿no? Y esta es yo creo, una medida que podemos considerar como parte de la solución. No creo que vamos a solucionar las crisis, pero podemos ayudar un poco. Es que los Estados Unidos entrevisten niños que van a pedir asilo. No esperar que lleguen a la frontera de Estados Unidos, pero entrevistarlos como refugiados en los países de origen, ¿no? Y es algo que se puede hacer. Pero al mismo tiempo que Obama usó esta medida nueva, como digo, a los últimos meses de su presidencia, también fue un presidente que deportó más migrantes por año que otros y también que Trump, ¿no? So, por un lado, tenía medidas a ayudar a los migrantes y por otro lado, estaba deportando más migrantes por año, ¿no? Que otros presidentes. El presidente Bush se enfocó en fortalecer la frontera con tecnología nueva y también trató de hacer esfuerzos con el Congreso para implementar o desarrollar una ley nueva de inmigración integral, ¿no? Pero no tuvo buenos resultados. Clinton en los 1990 fue el único presidente que sí hizo ejercicios. La patrulla fronteriza hizo ejercicios y ensayos para prepararse para una llegada masiva de migrantes en la frontera, ¿no? Pero también fue el presidente que nos dio la ley del 1996 que incrementó deportaciones a un nivel masivo. La siguiente, por favor. Rechazo a los inmigrantes. Yo creo para entender por qué los Estados Unidos no, como digo, toma medidas, no se prepara como podía prepararse, ¿no? Para recibir los que vienen a buscar asilo, ¿no? Hay que entender los sentimientos que están circulando en el país Estados Unidos y es un sentimiento fuerte de rechazo a los inmigrantes. El impulso político ha sido limitar la inmigración, no facilitarla, ¿no? Y hay políticos que corren por los puestos del Congreso con las palabras de que van a cerrar la frontera, es lo que se escucha, ¿no? El rechazo a los inmigrantes incluye deportaciones masivas que han crecido a más de 400,000 por año en algunos años, ¿no? En Trump vimos la reducción de refugiados aceptados anualmente. Obama aceptó más de 100,000 en sus últimos años y Trump cuando salió, creo, aceptó como 20,000 nomás, ¿no? Y también la prohibición musulmana, la cierre de la frontera de Trump
y la caracterización de inmigrantes latinos como invasores y criminales, ¿no? Digo, estamos en el contexto donde hay todos los sentimientos para rechazar a inmigrantes y no para tratar de ayudarles cómo pueden migrar y darles el cuidado de asilo y todo eso, ¿no? Ese es el ambiente en que vivimos, ¿no? La siguiente, por favor. Y para entender por qué hay un fuerte sentimiento de rechazar a los inmigrantes, tenemos que entender algo, y es la disminución de la población blanca no hispana y el crecimiento de inmigrantes de Asia y América Latina. La población blanca no hispana, ¿no? Es cada vez más y más, está disminuyendo. Por el factor demográfico, que entre esa población hay más muertes que nacimientos, ¿no? Cada vez años se reduce, ¿no? Y muchos culpan a la migración, porque si vemos la gráfica de migración, vemos que a un tiempo, en los 1940, los 1950, la mayoría de inmigrantes venían de Europa, de poblaciones blancas. Pero ahora, desde el 1965, cuando hubo una ley nueva, la gran cantidad, la mayoría de migrantes vienen de América Latina, especialmente de México y de Asia, ¿no? Hay un gran interés, hay un entusiasmo en el Congreso y en las voces de oficiales públicos, ¿no? De limitar la inmigración porque la ven como una amenaza a la población blanca no hispana, ¿no? Y hablan de como reemplazamiento de la población blanca no hispana, ¿no? La siguiente, por favor. Otra observación sobre esta migración y crisis, ¿por qué migran las niñas, niños y adolescentes, no? Yo creo que es parte de lo que le nombro yo migraciones paralelas. Es decir, tenemos flujos de gente, de inmigrantes que vienen con visas, vienen legalmente, ¿no? Pero en todos los flujos grandes, los patrones grandes de migrantes que vienen con visas, vienen dos migraciones paralelas. Los que vienen sin visas, que son familiares de los que tienen visas, ¿no? Y no vienen con visas porque no pudieron obtenerlas, pero como quiera vienen. Y los niños que se quedaron atrás, que los dejaron porque eran chicos, se vinieron los padres, dejaron los niños con los abuelos, los tíos y las tías, y luego esos niños crecen 14, 15 años y quieren venirse también, ¿no? Y esa es la migración paralela de los niños, ¿no? Eso es parte también de lo que está estimulando la migración de niños, niños y adolescentes. La siguiente, por favor. Y para decir lo obvio, ¿no? El estímulo de inmigración infantil continúa, ¿no? Digo, los problemas de la economía con desempleo y sueldos bajos, la violencia y peligro personal dentro del ambiente donde no hay seguridad pública, ¿no? Yo creo que hay que ir un poquito más que la violencia empuje la migración, ¿no? Es la violencia en la falta, en la presencia, donde no hay seguridad personal, ¿no? O seguridad pública. Eso es lo que yo creo que está estimulando mucho la migración. Hay ciudades en Estados Unidos, Detroit, San Luis, donde la tasa de homicidio es igual que en Honduras, pero en esas ciudades en Estados Unidos hay un sistema de policía, de protección, etcétera, y la gente no migra. Okay. Y también la separación de familia y la búsqueda de padres por los niñas y niños y adolescentes también está estimulando la inmigración, ¿no? Es decir, la inmigración estimula más migración. Okay. Y ahí están mis 10 o 15 minutos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Néstor, por compartirnos de manera muy concreta los factores o las causas que desde su perspectiva son pues tres principalmente. La falta de preparación del gobierno de los Estados Unidos nos habla de las diferentes administraciones de años anteriores
comenzando con la más reciente antes de Biden, las políticas de Trump, de Obama, de Bush y de Clinton. También nos comparte, bueno, otro factor como causa de la migración en general y de la migración infantil en concreto, como rechazo a los migrantes, ese sentimiento generalizado que existe en la nación estadounidense, en la comunidad norteamericana, de rechazar, bueno, incluso estas críticas o, como él nos comentó, caracterización de los latinos que migran como invasores, como criminales, y bueno, la reducción de estos refugiados aceptados, entre otras medidas o elementos, ¿no? que propician que este sentimiento de rechazo a los migrantes sea cada vez mayor. Y bueno, el tercer factor que nos comparte es que sigue existiendo este estímulo para que adultos y niñas, niños y adolescentes emigren a los Estados Unidos, independientemente, bueno, cuando es de manera legal, pero cuando es de manera ilegal, que pues nos comenta, ¿no? Esta causa en que los niños van a buscar a sus padres o a sus madres, lo mismo que nos comentaba la doctora Anguiano, esta reunificación familiar. Y lo que me parece también muy importante en su presentación y la aportación es que no es que en otros países o en otros estados no haya violencia, sino que lo que existe en ciertos países pues de nuestra región latinoamericana es que es una gran impunidad, ¿no? Y que esta violencia, estos delitos se quedan impunes, y entonces no hay esta protección judicial adecuada o este seguimiento en los casos que sí pudiera, que sí existe en otros países. Bueno, pues muchas gracias nuevamente, doctor. Y sigue el turno del maestro Danilo Miranda Baires. Él es profesor del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, de El Salvador. Es licenciado en Relaciones Públicas y Comunicaciones, maestro en Ciencia Política y actualmente en proceso de elaboración de tesis doctoral en Ciencias Sociales. Es facilitador fue facilitador en procesos de formación en el sector público en el Ministerio de Educación en el 2009, el Ministerio de Relaciones Exteriores en el 2015 y en organizaciones sociales y comunitarias. Asimismo, ha sido consultor externo de la Comisión Económica para América Latina entre 2013 y 2014 y del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria entre 2019 y 2020. Ex coordinador y conductor del programa radiofónico Abriendo Puertas de Radio, del 2005 al 2010. Le recordamos, bueno, nos va a compartir el maestro una presentación. Adelante, maestro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al Instituto Belisario Domínguez por la invitación. Es un honor para mí estar compartiendo en esta tarde con personas tan distinguidas, y le envío un caluroso saludo a quienes nos sintonizan a través del canal del Congreso y la transmisión en Facebook Live. Es para mí un verdadero gusto y quisiera hablar de mi presentación, que se va a basar en los siguientes asuntos: crisis pandémica multidimensional, expulsiones y securitización, una mirada centroamericana. Ahí tenemos el dato duro: un aumento de las detenciones en la frontera, de acuerdo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Y la cuestión es ir más allá de ese dato duro coyuntural para preguntarnos por las características y los mecanismos del fenómeno de la movilidad humana, que tiene varias manifestaciones con etiquetas no siempre distinguibles fácilmente entre sí: migración, refugio, desplazamiento, y cuál es el carácter estructural y orgánico que tiene este fenómeno.
Entonces, obviamente vamos a ir más allá en el tiempo, vamos a retroceder un poco, no tanto como ya lo hicieron mis colegas acertadamente, pero para mostrar algunos momentos donde ciertas imágenes dan la vuelta al mundo y se generan las alertas. Pero como también se ha mostrado, nunca esas alertas pasan de lo coyuntural a reconocer que hay cuestiones de fondo que están detrás de la producción o de las expulsiones humanas en Centroamérica. Tenemos, bueno, el 2014, las famosas fotos de niños y niñas en jaulas, la era de las deportaciones masivas de Obama, el intento, al menos en el papel de Obama, de solucionar, como decía, los problemas estructurales de Centroamérica a través de la Alianza para la Prosperidad, que no obstante seguía conservando los viejos patrones de la cooperación que nunca han abonado a la solución de problemas estructurales en Centroamérica, sino más bien los han exacerbado. Y luego pasamos a la era Trump, evidentemente, con toda su violencia, con esta situación de separación de las familias, el muro que no es solo físico, sino también legal, político, económico, y que no se ha quedado en la frontera entre México y Estados Unidos, como ya se advirtió antes desde los atentados que cumplirán 2 décadas del 11 de septiembre en Estados Unidos, 2001, se securitiza la frontera. Pero paulatinamente se ha expandido esa securitización a través de la militarización de la frontera sur de México y en buena medida impulsado por la perspectiva de Trump en el Triángulo Norte, la militarización de las fronteras centroamericanas. Bueno, tenemos el triste caso de Oscar y Valeria, que murieron ahogados en el río Bravo y que son imágenes que dieron la vuelta al mundo y que cada cierto tiempo nos recuerdan que hay una zona roja de múltiples crisis y conflictos que se deben llamar como el Triángulo Norte de Centroamérica. Entonces, es una crisis que tiene varias dimensiones, que tiene distintos componentes y que ha sido detonada por la pandemia, pero que ya presentaba antes una situación bastante difícil de solucionar, problemática, profunda. Solo por hablar de la economía, tenemos la caída estrepitosa el año pasado como resultado de la pandemia en la región centroamericana. Obviamente esto es un indicador que representa apenas la punta del iceberg del problema económico. Tenemos salarios estancados, desigualdad extrema, exclusión, marginalidad, una crisis de los cuidados que también se agravó con la pandemia y trabajo no monetarizado o no reconocido principalmente por parte de las mujeres. Y es una economía además que, como han mostrado diferentes organismos internacionales, tiene problemas estructurales de fondo que no le permiten levantar cabeza desde hace ya algún tiempo. Tenemos asimismo una violencia estructural, cultural y directa. Bueno, tenemos unas imágenes de El Salvador en plena pandemia. Se generaron estas aglomeraciones en los penales para mostrar el músculo o la política de excepción del gobierno salvadoreño con respecto a las pandillas, que han sido actores determinantes en la política salvadoreña, interlocutores a todos los niveles territoriales, incluyendo el gobierno nacional.
Para contextualizar, este es un fenómeno transnacional como el de las migraciones que nació en Estados Unidos en los años 90 y que posteriormente se expandió al Triángulo Norte de Centroamérica. Las pandillas han sido, están entre los principales actores que han llevado las tasas de homicidios de los países del Triángulo Norte al tope de la tabla mundial de homicidios en diferentes ocasiones. Honduras ha ostentado la mayor tasa de homicidios del mundo en diversas oportunidades, El Salvador, pero más allá de ese índice, de ese indicador de la tasa de homicidios, que es la obsesión de los gobiernos, la violencia tiene muchas otras expresiones en Centroamérica, como por ejemplo, también Centroamérica ha sido de las regiones que ha tenido más altas tasas de feminicidios en Latinoamérica, como lo ha mostrado la CEPAL, y de violencia sexual. También desplazamientos internos por la violencia de diverso tipo, el problema gravísimo de las desapariciones y otros, con diversos actores estatales, paraestatales y no estatales, y esta es una distinción que no siempre está clara en la medida en que agentes pueden servir al Estado como a los grupos del crimen organizado o a las pandillas. Bueno, tan determinante es este factor en la expulsión de la niñez debido a que son reclutados, como cuando también ya se dijo, los niños para estos ejércitos callejeros. Y las niñas, además, son víctimas de la esclavitud sexual y de otras formas de violencia sexual por parte de estos grupos, aunque no está esta violencia de género circunscrita a las pandillas. Es un problema gravísimo de todo el Triángulo Norte. Otro problema expulsor grave es el corredor seco, que atraviesa varios de los países centroamericanos y que produce sequías y ha puesto en jaque la producción agrícola. Creo que no tiene poco peso el hecho de que el capital extractivo de los megaproyectos, monocultivos, mineras, y otros proyectos energéticos desplazan personas de sus lugares de origen y estos tienen que huir, evidentemente, al igual que cuando se producen estos fenómenos de tierra muerta y agua muerta, no dejan más opción para la reproducción de la vida. Y esto está ligado directamente a la crisis alimentaria que se exacerbó con la pandemia. En Centroamérica se habla de que la inseguridad, de acuerdo al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, se cuadruplicó el número de personas víctimas de la inseguridad alimentaria, pasó de 2 millones a 8 millones de personas solamente durante la pandemia. Ahora, si lo analizamos en términos de soberanía alimentaria, yo creo que el panorama es muchísimo más crudo y no da señales de una solución inmediata. Bueno, la imagen muestra a mujeres que salían, bueno, personas en general, familias con banderas blancas para mostrar el hambre que azotó durante la época de la cuarentena obligatoria en El Salvador. También tenemos las secuelas de los huracanes ETA y IOTA. Ya que se mencionó el programa, el Estatuto de Protección Temporal, hay que recordar que fue otorgado a países centroamericanos en el contexto del Mitch hace más de 2 décadas y que devastó la región. Pues esto es recurrente, esto pasa todos los años y el cambio climático ha dejado ver toda su fuerza
en Centroamérica, provocando pérdidas de millones de dólares y la destrucción de cultivos. ETA y OTA particularmente se combinaron con la pandemia para devastar el Triángulo Norte de Centroamérica y Nicaragua, bueno, que también sufrió daños significativos. ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado frente a este fenómeno? Bueno, podríamos generalizar y decir que ha sido simultáneamente expulsora y represora. Es decir, a la vez que nuestros países expulsan, ¿verdad? Tenemos una brutalidad de la economía, una violencia extrema que expulsa personas, pero a la vez los países reprimen la migración, criminalizan la migración y el refugio. Como ya también lo decía la doctora Anguiano, hay una prevalencia de la seguridad nacional sobre una perspectiva de seguridad humana, pero de seguridad al fin y al cabo. Es decir, en lugar de ser un fenómeno social que fuera enfocado bajo otras perspectivas humanitarias o atenderlo como un fenómeno social con complejas raíces, se ha centrado en la cuestión de la seguridad y particularmente de la seguridad nacional con todo lo que eso implica. Como parte del proceso de securitización se definen amenazas y los migrantes y las personas refugiadas se han convertido en amenaza. Amenaza para ciertas concepciones racistas, xenófobas y aporófobas. Es decir, un rechazo a las personas de baja calificación o pobres, marginados. Esto no solo pasa en Estados Unidos o en Europa, que recibe también refugiados inmigrantes, se han convertido en la amenaza, en el enemigo favorable a la agenda de gobiernos de corte populista, autoritario o abiertamente fascista. Una debilidad de los mecanismos de protección y asilo, la vida, la muerte y los cuerpos como mercancía, podríamos decir desde una perspectiva biopolítica y necropolítica, y los migrantes son moneda de cambio en México por las bandas del crimen organizado y por agentes estatales desde tiempos ya remotos, por lo menos ya tenemos unas violaciones sistemáticas a los derechos humanos de hace un par de décadas, muy evidentes. Y bueno, lo que ya mencionaba, capitales extractivos que subordinan a los poderes públicos y se apropian del espacio, expulsando personas. Bueno, esto es, en términos generales, el diagnóstico que traía. Y se han agotado mis 15 minutos exactos. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, maestro Danilo. La verdad es que estuvo muy, muy interesante, muy integral su exposición, porque nos comparte cuestiones sobre, distintas dimensiones sobre esta crisis pandémica. ¿Sí? Las imágenes que comparte al inicio de su presentación siguen impactando a pesar de que pase el tiempo. Pero como bien comenta el maestro, muchas veces se queda en cuestiones coyunturales y pocas veces los programas que surgen a raíz de estos hechos de cierto momento pocas veces ayudan a las soluciones estructurales, ¿no? de esta situación, de este fenómeno o problema social. Nos comparte, que la crisis migratoria se detona por la pandemia, pero que ya era, como es de todo sabido, una situación grave y compleja, que sin embargo la crisis actual económica, la desigualdad que incrementó considerablemente como consecuencia de esta situación o contingencia sanitaria a nivel regional y a nivel mundial, las crisis de cuidados, las crisis nuevamente de género, ¿no? Estas diferencias también se han acentuado,
el desempleo, entre otras situaciones y fenómenos que ya existían también, como la cuestión de las pandillas en diferentes países, sobre todo en El Salvador, Guatemala y Honduras. Y bueno, pues esto también ha empeorado la situación, ¿no? Nos habla también sobre cuáles son los factores que expulsan a los migrantes, a las niñas y los niños de sus estados de origen, de sus países de origen. Sí, como la cuestión de que los niños son reclutados por ciertas pandillas y que pues, las niñas y adolescentes también sufren violencia, no solo de las pandillas, sino en general de la sociedad y en estos estados, en estas naciones. Y pues finalmente también nos habla sobre ciertos fenómenos climáticos que algunos son provocados por ciertas políticas o megaproyectos, ¿no? Nos habla sobre el corredor seco, los huracanes y estos desastres naturales y, bueno, cómo se ha reaccionado y es lo que provoca, ¿no? Crisis, ansiedad y, bueno, finalmente que la gente tenga que moverse de sus lugares, de sus espacios para sobrevivir. Bueno, finalmente, lo cual agradezco mucho que sea muy puntual en los elementos, ¿no? De cómo se ha reaccionado, cómo ha reaccionado el Estado y las soluciones que realmente pues no ha habido, ¿no? Por parte de los gobiernos como tal. Pues bueno, pues sin más, le agradezco nuevamente, maestro, y bueno, me parece que sí nos van a compartir, algunos ya nos compartieron sus presentaciones para poder subirlas posteriormente. Les comento a los ponentes que nos ven desde México, pero también de otros países y organizaciones de la sociedad civil. Damos gracias a la audiencia que tenemos desde Perú, a la Asociación de Estudios Económicos Olimpos, también otros ciudadanos e investigadores que nos están viendo y escuchando. Ya comienzan a preguntar, ¿no? Y a tener ciertos temas que les gustaría que comentaran, como se los voy diciendo para que una vez que el doctor Jorge Martínez puedan también comentarlo de manera de conclusión. Se muestra interés, aportes diversos sobre los ponentes, los aportes sobre el complejo contexto del fenómeno de la infancia migrante, algunas preguntas como lo que hay que hacer de manera urgente, por dónde hay que empezar, cómo debería ser un plan para la infancia migrante, ¿no? Para protegerla. Y bueno, otros temas que en un momento también les compartiré. Y bueno, pues seguimos con nuestro último y cuarto ponente, el doctor Martínez Pizarro. El doctor Jorge Martínez Pizarro es investigador del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, CELADE, División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en Santiago de Chile. Geógrafo y demógrafo. Ha participado en la elaboración de diversos estudios sobre la población y el desarrollo en América Latina y el Caribe, especialmente en el ámbito de la migración internacional y es también profesor universitario. Es autor de numerosas publicaciones, entre otras acerca de las relaciones entre la migración, los derechos humanos, el desarrollo, la globalización y la integración. También ha participado en la elaboración de diversos documentos institucionales de CELADE y la CEPAL. Ha realizado numerosas misiones de asistencia técnica a los países de América Latina y el Caribe y es miembro del equipo docente del CELADE, editor de su revista Notas de Población, cofundador e integrante de la Asociación Latinoamericana de Población y miembro de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas en la Universidad de Chile. Adelante, doctor. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Muchísimas gracias, Carla. Muchísimas gracias al Instituto Belisario Domínguez.
muy complacido de estar colaborando con ustedes, con María Eugenia, con Danilo y con Néstor. He escuchado con mucha atención lo que han mencionado y creo que más que repetir, complementa y tiene una visión quizás más amplia del tema propio de la frontera norte, el tema de la infancia. Y hay una primera provocación que es el mismo título que implica un mensaje que quiero transmitir, que es: la infancia está amenazada, y también en la migración. Y si sabemos que en la migración y los migrantes están amenazados, entonces estamos en un área muy compleja. Pero básicamente lo que quiero presentar son, igual que Néstor, 3 reflexiones, pero en otra línea, acompañadas de un conjunto de evidencias de distinto tipo, ya algunas de ellas más o menos presentadas en la ocasión. Lo primero es que en el tema de la niñez estamos asistiendo a una visibilización y al mismo tiempo una problematización creciente. Eso yo creo que confluye de las presentaciones que han hecho ustedes y casi de las investigaciones. Porque en realidad siempre han migrado los niños y niñas y adolescentes, siempre han migrado generalmente acompañados de sus familias o acompañando a sus familias, las cuales lo hicieron buscando oportunidades o sencillamente nuevos proyectos de vida, mayor seguridad. Pero hoy día asumimos que la migración se da en un contexto de mucha inseguridad, de altos componentes de irregularidad, que de por sí ya plantean problemas para todas las personas que participan en la movilidad. En el caso de la niñez migrante, en especial aquella no acompañada, como ya se ha dejado ver, está claro que están expuestos a una desproporcionada cantidad de adversidades. Yo creo que esa es una afirmación que no nos debe hacer ni siquiera dudar. La cuestión sería buscar cuáles más, cuáles menos. Pero lo que nosotros podemos decir es que estas situaciones son más bien parte de una situación mucho más amplia que está afectando a la infancia, migrante y no migrante, la cual el gran asunto es que los menores están impedidos de recibir la protección a la que tienen derecho. Decimos ni más ni menos que es el maltrato en todas sus formas. Algunas evidencias ya han sido mencionadas, pero vuelvo con ellas. Los estudios recientes en un informe de OIM de 2020, a partir de datos de la División de Población de Naciones Unidas, mis colegas de población, muestran que tenemos un aumento en el número en millones de personas, de niños, de personas de menores de 20 años. Y en este caso, lo que hay que mencionar es que si bien hay un aumento, estos siguen siendo un porcentaje inferior al que representan los menores de 20 años en la población mundial. O sea, claramente el tema siempre sigue siendo migración laboral en edades productivas y activas, ¿cierto? Pero hay un aumento en el número de menores. Muy rápido porque esto podría ameritar un sinfín de... Los extiendo al caso de las personas inmigrantes por regiones, en el mismo periodo desde el 90 a 2019. Y lo que vemos es que en nuestra América Latina los numeritos son poquitos, son pequeños comparados con los otros países, manteniendo la misma escala en millones de personas. ¿Dónde encontramos los números más grandes? Podríamos imaginarnos, ¿cierto? En Asia y en África. En el caso de América del Norte es el involucramiento de nuestros migrantes, los análisis previos de ustedes, y también vemos un número relativamente estable y algo mayor al de la región en su conjunto de América Latina y el Caribe. O sea, primer punto, tenemos un sinfín de situaciones y una escala enorme en otras regiones donde seguramente, independientes de factores culturales, las problemáticas deben ser acuciantes y de gran escala. Ya se mencionó por ahí el tema de las imágenes que hablan más que 1000 palabras. Yo solamente quiero recordar esto en 2015 con el tema de Europa. Y nada más que el mensaje aquí es el siguiente. Fíjense, si ustedes miran los titulares, es claro, crueldad, en fin. Pero el titular como que apunta a que ¿qué va a hacer Europa? ¿Qué problema? Europa es el tema de Europa, ¿no? Aquí no es otro problema. Y fíjense, son las versas amarillas, en fin, ilustran esta situación dramática que llevó a Europa, digamos, varios gobiernos a abrir cuotas de refugio y otras cuestiones. Pero lo interesante, si es que le podemos llamar interesante, perdón por el uso de la palabra, es que estos titulares ameritan una mirada crítica, ¿cierto?, de contenido sobre cuál es el trasfondo que nos quisieron ilustrar. En el caso de nuestras situaciones más bien regionales y de los Estados Unidos,
En el 2014 rescaté estos antecedentes de la página Security, donde básicamente aparecía esta afirmación que estaba en español, en un español casi perfecto. Yo le encontré por ahí unos ripios, pero estaba en español, donde se decía, tratando de persuadir a los padres y a los tutores y a quienes trabajasen en el tema de la seguridad de infantes, que el cruce ilegal está sujeto a deportación independiente de la edad. Bueno, las reacciones fueron grandes, ustedes ya saben, de todo tipo, meses. Esto llevó finalmente a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inmediatamente hiciera el recordatorio de que la detención, como consecuencia de estas situaciones de irregularidad de los derechos del niño, está siempre, siempre en contra del interés superior del niño. Estamos hablando del 2014, ya 7 años atrás, venía de antes, según muchos estudios y antecedentes. Otro tipo de evidencias, ya estamos habituados, acá por lo menos en América del Sur, siempre nos muestran estas imágenes, ya estamos habituados, las estamos viendo en escala, pero las estamos viendo también en la... lo que hay entonces es un maltrato, es activo, es pasivo, las típicas divisiones del maltrato, vuelvo con eso, porque esto es lo que comanda la situación. Y en ese sentido me permito recordar muy rápidamente que desde nuestra perspectiva cepalina respecto a los temas y los el ciclo de la migración, hay que siempre que tener en cuenta las diversas adversidades, desventajas y vulnerabilidades y riesgos de violaciones de derechos que se dan en el origen, que se dan en la instalación, que se dan en el tránsito, en el retorno. Esto involucra diversos flujos. Entonces la pregunta es, con todas las dificultades que enfrentan las familias, personas, comunidades migrantes en sus diversas expresiones, incluyendo los refugiados y solicitantes de refugio, uno podría decir claramente hay muchas adversidades, los niños seguramente están sufriendo mayores todavía y están sobreexpuestos, por definición. Y entonces las tres reflexiones muy rápidas. Lo primero es que este es un tema de múltiples escalas y geografías. Lo segundo es que está amenazada la infancia en la integridad individual y física de niñas y adolescentes, y que hay una corrección política frente a la defensa del bienestar y la integridad de las niñas. Nadie se va a oponer. ¿Qué gobernante se va a poder oponer? Esto es, además, garantía de la corrección de quien ejerce el poder. Respecto a la primera reflexión, efectivamente hay muchas escalas y podemos llegar a la escala de los hogares y de las instituciones que albergan en nuestros países a menores que han sufrido violencias y vulneraciones de derechos. Todo un tema, por lo menos en América del Sur, todo un tema que nos hace pensar que efectivamente la infancia está amenazada. Sabemos del aumento de la cantidad de menores no acompañados, eso un poco ya lo han dicho ustedes. Sabemos también de cerca de 20.000 menores en centros de custodia, eso ya lo han visto. Pero sabemos también que en otras regiones hay muchas situaciones dramáticas y dolorosas, como las que mencioné, el Mediterráneo Oriental Central, África del Norte, entre las que yo puedo mencionar, porque hay otras más también que podríamos identificar. Y en el sur campean las expulsiones de niños, niñas y adolescentes con una explosión mediática simplemente impresentable. Respecto de la integridad individual y física, hay una ciega realidad. Ustedes han mostrado varias de las características de esto. Nosotros decimos abiertamente hay una vulneración del interés superior del niño. El maltrato infantil que se expresa en el trabajo, en el abandono, y la prevención, que es una de las tareas fundamentales frente al maltrato, está en jaque. Está en jaque, no es que le falte desarrollarse o aún no se ha instalado con fuerza. Y los niños en movilidad, bueno, representan, yo creo que podemos conversar este tema. ¿Quiénes son las principales víctimas de la apatridia? ¿Quiénes son? Yo creo que la respuesta está a la mano, ¿no? Bueno, los abusos son de los más sensibles, la explotación, los riesgos, las detenciones, como las deportaciones. Y esto en el plano de la infancia y la adolescencia implica consecuencias muy importantes a futuro, a lo que se aunan todos los temas que no hemos mencionado todavía aquí, pero que tienen que ver con los secuestros, la trata y el tráfico. Es lo que constituye una migración insegura en el contexto de una infancia amenazada.
Las separaciones de las familias sabemos que son temas relevantes, se pusieron en boga en los últimos años, que puede traer efectos devastadores, no realmente mensurables. Respecto a la corrección política, bueno, en general hay una voluntad política creciente y preocupación pública e internacional respecto a la migración infantil. Eso ha quedado claro en este webinar, lo podemos encontrar en múltiples instancias. Y es que hay poderosísimos marcos regulatorios y protocolos nuevos, más bien destinados a estos temas, destinándolos con pero a la vez contrastan con estos temas que estamos hablando. O a lo mejor estamos esperando una respuesta y todavía es insuficiente esa respuesta. Es una infancia que podemos decir despojada, detenida, criminalizada, como ustedes colegas ya lo mostraron, y además yo agrego depredada. Fíjense que en los hogares, en las instituciones de algunos países, ya son varias las afirmaciones que muestran en los hogares institucionales. Los niños que han sufrido vulneraciones de derechos, ya son varias las afirmaciones que dicen que donde hay niñitas, estas son y están siendo depredadas por redes que las explotan y las buscan rápidamente apenas pasan ciertas edades de la adolescencia. En ese sentido estamos en una infancia en sufrimiento, particularmente para ir cerrando entonces esto de la corrección política, insisto, hay un potente marco de acción a favor de la niñez. Les recuerdo que hace 3 días se conmemoró, se recordó el Día Internacional de Prevención del Maltrato Infantil. Les recuerdo que la Convención de Derechos de la Niñez, aprobada en 1989, tiene la mayor cantidad de estados partes, ¿cierto? Y tiene la idea del interés superior del niño. Y les recuerdo también que el relator especial actual sobre los derechos humanos de los migrantes, su último informe en la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre la base de distintas fuentes de información, testimonios y sociedad civil y otros antecedentes, nos concluye que la detención de menores por razones de inmigración es efectivamente evitable, no es que sea imposible. Entonces ahí la recomendación que él hace es que los estados dejen de concentrarse en esto de aplicar la ley y la coacción y pasen a un tránsito de búsqueda de modalidades alternativas de cuidado y acogida que tengan en cuenta los derechos de todos los niños migrantes y sus familias. Algo se mencionó en la presentación. Bueno, dos o tres cositas adicionales finales. Es el tema de la pandemia y la migración. Danilo dijo, la pandemia y la crisis, sí, claramente, ha ido a salvar adversidades para muchas personas, sobre todo vulnerabilidades presentes por diversas situaciones, que ahí yo menciono muy rápidamente. Uno se pregunta, ¿cómo están en el tema de los migrantes? Con estas pérdidas de todo tipo y estas acciones que hay de todo tipo, así privatizaciones que acompañan. Un conjunto de orientaciones frente a esta situación tan crítica. ¿Existe algo por hacer? Estamos en un periodo muy especial. Sabemos que la niñez, la infancia, está en el centro de las preocupaciones, ¿no? Ya sea por corrección política, ya sea por sensibilización, ya sea por... Y esto involucra que hay que reforzar la promoción del buen trato y del cuidado en toda la sociedad, no hasta solamente de los Estados Unidos como país. Ya lo mencionaron ustedes, los niños están siendo amenazados en sus propias comunidades de origen, y no solamente en nuestra región. Lo otro es el apoyo integral a los niños como sujetos. Prevenir riesgos y erradicar amenazas, que es lo que en el horizonte. Y vuelvo con la idea del relator especial, que ha señalado que poner fin a la detención de menores puede ser efectivamente una herramienta a la mano, y por ejemplo esto se puede verificar con modalidades alternativas de cuidado y acogida, que él ha visto en otros países, en otras regiones del mundo, donde los niños no ingresan a centros de detención, no son enrejados, y se les trata de incorporar junto a sus tutores o familias en lugares donde puedan preservar sus derechos y bienestar, por ejemplo, la educación y ahora sobre todo la salud. Hay varias medidas posibles y los informes están reflejadas.
Y por último, no menos importante, hay una especial oportunidad también en este tránsito en el que estamos inmersos, rebelarnos contra esta crisis, contra la infancia, que es la implementación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, sobre el que me puedo referir adelante, y que justamente esta semana, hoy mismo, ha cerrado su primera reunión de revisión de implementación, en que la CEPAL, junto con la OIM, participaron como organizadores, con una participación masiva de gobiernos, sociedad civil, académicos y otras plataformas interesadas. No fue uno de los temas centrales en las discusiones de la infancia migrante, no, por cierto, pero hay tantos temas urgentes en la migración contemporánea. Sin embargo, el pacto tiene entre sus principios el principio del interés superior del niño. Bueno, eso es lo que quería comentarles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Martínez, por su presentación. Justamente el doctor nos da una perspectiva desde el interés superior de la niña, niño y adolescente, desde el sufrimiento, desde la vulnerabilidad de este grupo. Y bueno, justamente nos comenta si de por sí los migrantes son un grupo vulnerable hacia donde vayan, pues los niños de este grupo migrante son aún más vulnerables, se encuentran en mucho mayor riesgo por la edad en la que se encuentran, ¿no? Por el desarrollo que aún no está terminado del todo. Nos comenta también, bueno, las orientaciones, bueno, algunas cuestiones de que se ha mejorado sobre voluntad política, al menos se ha visibilizado más a este grupo, a estas niñas, niños y adolescentes, y por esta visibilización, por esta creciente voluntad política, ya hay protocolos, reformas a leyes y marcos regulatorios. Sin embargo, nos comenta, bueno, esos protocolos que hay, ¿no? Esta letra escrita, pues no contrasta completamente con la realidad, con el hecho social. Las orientaciones, que bueno, son finalmente como las soluciones que el doctor nos comenta, hacia dónde se deben dirigir, son, bueno, que la niñez siga siendo el centro de las preocupaciones, pero también en este caso, de las ocupaciones, que se generalice, ¿no? Y que se siga con la idea de un buen trato, de que son sujetos de derechos, del apoyo integral a esta niñez, de tener alternativas y modalidades reales y prácticas de cuidado y acogida, y sobre todo, bueno, estos espacios en los que se encuentran donde puedan desarrollar y se les pueda aplicar políticas respetando siempre sus derechos básicos. Y claro, nos comenta finalmente, sobre el Pacto Mundial, ¿no? De migración de manera segura, ordenada y regular, ¿no? Y que, bueno, uno de los principios básicos justamente es el interés superior de la niñez. Agradecemos mucho la participación de todos nuestros ponentes. Les comento que les voy a decir, son unos 3 puntos principales en los que se han sintetizado los cuestionamientos o las dudas de nuestra audiencia. El primero de ellos, y bueno, para que lo vayan considerando en esta última ronda de comentarios, también como unas conclusiones con comentarios finales. La primera es si alguno de ustedes conoce, sabe o incluso ha desarrollado investigaciones sobre la infancia migrante, pero desde la mirada de la propia infancia, de los propios niños, ¿no? No sé, tal vez con ciertas técnicas de estudio de campo, ¿no? Donde se considere realmente qué es lo que piensan y las emociones y lo que están viviendo en el día a día los propios niños, niñas y adolescentes. ¿Qué acciones, qué programas, qué políticas han sido buenas que conviene continuar, ¿no? Ya sea en algún país en específico o alguna política integral que se haya desarrollado, pero que todavía no termine de implementarse y que pueda seguirse trabajando en ella para obtener resultados.
Y el tercer punto, la tercera inquietud, cómo se puede visibilizar desde la academia esta crisis. Bueno, claro que desde todas estas investigaciones que ustedes nos comparten, que ustedes han desarrollado como expertos, pero bueno, esa es una pregunta también, ¿no? ¿Cómo se puede visibilizar más y cuál puede ser el aporte de la academia en este problema social y público? Entonces, comenzamos con el mismo orden con el que empezamos las ponencias. Doctora Anguiano, por favor. Muchas gracias. Bueno, por supuesto que no tengo respuesta a todas las preguntas, pero algunas sí quisiera comentar algo. A la mirada de los propios niños, preguntaban si existen algunas investigaciones sobre la mirada de los propios niños. Sí, por supuesto que existen. Básicamente son investigaciones de tesis, de maestría y de doctorado. Tengo en mente una que se llama, si mal no recuerdo, El viaje de los infantes, vulnerabilidad y resiliencia de la niñez migrante centroamericana en su tránsito por México. La autora es la doctora Chantal Lucero Vargas, y pueden encontrar esta tesis en el repositorio de tesis del Colegio de la Frontera Norte. Se busca a través del nombre de la autora, repito, Chantal Lucero Vargas. Ella precisamente entrevistó a los niños a través de juegos, relatos, cuentos, técnicas así más vinculadas a la edad misma de los pequeños. Acciones que conviene continuar o políticas integrales que puedan implementarse, pues como lo hemos dicho en esta mesa, casi siempre son acciones muy reactivas. En realidad estamos en la búsqueda de políticas de más largo plazo, ¿no? Creo que yo no conozco algo que pueda replicarse y visibilizar desde la academia esta crisis. Yo diría que quien ha visibilizado mucho todas estas crisis son los medios de información y las redes sociales, por supuesto, ¿no? Ahí mi recomendación es que esta visibilización debe ser cuidadosa, porque generalmente hay medios informativos, con todo respeto, que lo que tratan es de vender la nota, ¿no? Estas fotografías que nos mostraban los colegas, ¿no? Impactar. Sin embargo, algo que un grupo de egresados del doctorado en estudios de migración del Colegio de la Frontera Norte, que antes fueron periodistas, están tratando de hacer es como impartir a periodistas cursos, por decirlo así, para sensibilizar acerca de cómo, sin xenofobia, sin aporofobia, sin discriminación, etcétera, tratar los asuntos de la migración como un hecho social, no como un problema, y menos aún como un problema de seguridad, ¿no? Pongo un ejemplo muy rápido. Generalmente habla uno de migración ilegal, y esto es incorrecto. Es indocumentada o no autorizada, pero el ilegal le criminaliza la movilidad. Entonces, bueno, desde la academia sí hay distintos esfuerzos, pero creo que en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, con las entidades gubernamentales, por supuesto, y con los medios de comunicación podríamos hacer más conjuntamente. Esa sería mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Anguiano, por estos comentarios y estas conclusiones. Su turno, doctor Rodríguez. Sí, bueno, quiero comentar sobre la pregunta de políticas buenas, ¿no? Que para los niños, niñas y adolescentes. Estoy pensando de la perspectiva de los Estados Unidos. Creo que, bueno, lo que es bueno es relativamente bueno comparado con lo que no es bueno, digo. Pero tenemos la política en los Estados Unidos que la patrulla fronteriza no puede detener niños más de 72 horas, ¿no?
y tienen que ser entonces movidos a una agencia de trabajadores sociales o un lugar, ¿no? Que ya no es de policía, pero es de la sociedad civil, ¿no? Y creo que esto es algo bueno para los niños, para que no tienen presencia de tantas policías y patrullas, ¿no? También hemos tenido políticas que Obama promovió de organizar recursos legales para los niños, ¿no? Porque muchos de los niños, niñas, adolescentes vienen y buscando asilo, ¿no? Y asilo es un proceso complicado. Y ya sabemos de los migrantes que usan abogados tienen mejor oportunidad de conseguir asilo comparado con los migrantes que no tienen abogados, ¿no? Ha visto tiempos, ¿no? Cuando el gobierno presta fondos para organizar centros grandes de abogados que ayuden a las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Eso creo que también ayuda bastante. Pero todos estos son programas que existen y luego no existen, ¿no? Y cambian con el cambio de presidentes y la perspectiva del presidente que quiere ser más liberal y más sensible comparado con los que quieren cerrar la frontera, ¿no? No tenemos políticas constantes, sino temporarias que cambian de personalidad. Muchas gracias, doctor Rodríguez, por esta información y bueno, por estos comentarios finales. Ahora su turno, maestro Miranda. Muchas gracias, muy interesantes preguntas. Yo creo que en general hay que cambiar radicalmente la concepción de la orientación de políticas públicas y de decisiones y acciones de los estados con respecto al tema. No creo que haciendo lo mismo o con paliativos ineficaces se vaya a resolver un fenómeno que tiene unas raíces profundas. Creo, sin embargo, que se pueden ofrecer algunas ideas de por dónde se puede trabajar el asunto. Yo creo que es interesante, es importante que haya un abordaje multinivel territorialmente hablando, porque esto es algo que tiene que ver con el nivel local, el nivel subnacional, nacional, eh, intergubernamental y transnacional, porque es un fenómeno transnacional, de manera que necesita convocar voces diversas, tanto gubernamentales como no gubernamentales. Es importante reconocer la migración como derecho humano. Esto es probablemente muy polémico, sobre todo en los países receptores, pero si nos atenemos a la historia, la migración antes del siglo XX era relativamente libre. Las personas podían ir y volver donde quisieran. Y bueno, migrar, moverse es un derecho humano. Y en el caso de las personas que huyen por peligros contra su vida, es evidente que ya hay mecanismos internacionales que obligan a los estados a brindarle protección a estas personas y es impensable que sean retornadas o como estas deportaciones express que llevan a los niños y a las niñas a sus lugares de origen donde su vida está claramente en peligro. No pueden volver. Y bueno, hemos sabido de casos donde el regreso ha sido trágico. Creo que también hay que hacer un replanteamiento de la visión económica, es decir, una economía sustentable, una economía para la vida. Creo que hay que redefinir todos los viejos paradigmas del desarrollo y el progreso. Eso es evidentemente radical, no es asunto de una política pública específica. Una redefinición del Estado y sus violencias y la seguridad nacional. También es necesario un abordaje transdisciplinario, paneles de expertos. Se me ocurre como el panel intergubernamental de expertos en el tema del cambio climático. Yo no sé si hay algo así en el seno de la comunidad internacional, pero creo que valdría la pena poner todas las mentes brillantes a trabajar en soluciones a un problema que no solamente atañe al hemisferio occidental, hay una crisis global de refugiados en este momento.
Y finalmente creo que es importante amplificar la voz de las víctimas de la crisis, escuchar directamente a las personas más vulnerables y en este caso los niños y las niñas. Y por eso me parece importante la pregunta sobre algunas recomendaciones y con esto quiero cerrar. Yo personalmente no conozco una investigación académica, no tengo a la mano una investigación académica que pudiera recomendar, pero sí un interesante libro es un ensayo de una escritora mexicana, Valeria Luiselli, que se llama Los Niños Perdidos y que se desarrolla a partir del cuestionario de 40 preguntas que realizaba en ese momento la Corte Federal de Inmigración en Nueva York para decidir si los niños y niñas iban a ser deportados o no. Entonces la escritora recoge ahí esas voces diversas. Es un ensayo que se puede encontrar en cualquier librería mexicana, muy realmente, bueno, fuerte, evidentemente, pero que provoca mucha reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios, maestro. Y finalmente tenemos los comentarios, las conclusiones del doctor Jorge Martínez. Gracias, Carla. Sí, yo creo que un poco ya lo dijimos, ¿no? Es difícil encontrar buenas iniciativas que nos hagan aplaudir y levantarnos y decir, ya se está solucionando el problema. Es difícil. Pero sí hay posibilidades, y un poco lo que comentaba del relator de Naciones Unidas para las personas migrantes. Él sugiere que hay posibilidades efectivas de enfrentar, por ejemplo, alternativas a la detención a partir de experiencias en otras regiones del mundo donde existen hogares especializados que albergan a los niños, pero no los encierran a cuenta de una información periódica de que están allí. Por este tema, los protocolos que es complejo. Pero es evidente que también hay iniciativas en algunos países y a nivel local, por ejemplo. Eso es un tema que es muy importante de explorar a nivel local. Lo que hace un gobierno local, un municipio, por ejemplo, respecto a los temas de la infancia migrante. Y en el caso de si hay investigaciones acerca de la niñez migrante desde el punto de vista de los niños, y lo relaciono con la pregunta de qué han hecho, qué aporte pueden hacer los académicos y las académicas, pasado, lo que yo intermediaría en esto es que hay que recurrir también a la sociedad civil, desde organizaciones pro-migrantes hasta organizaciones locales, pasando por organizaciones eclesiásticas. Ahí hay un trabajo formidable desde ya muchas décadas, sobre todo en países de Centroamérica, según nos consta. Entonces, en ese caso, el tema de la sociedad civil no es menor, porque ellos también hacen investigación y, sobre todo, trabajan con la niñez migrante. Capaz que podamos decir en suplencia de que el Estado está ausente, está bien, pero trabajan, son experiencias. Y por último, el tema de los estudios desde la perspectiva de los niños y los estudios en general, bueno, decir que el sur también existe, ¿no? Y acá tenemos muchas investigaciones, mucho tema, mucho paño que cortar. Por ejemplo, en estos días, esta mañana escuché, no he contactado todavía, pero esta mañana escuché ahora, Elena, a un amigo que acaba de terminar un documental sobre una escuela intercultural en el norte de Chile con niños migrantes y recoge sus testimonios y va a hacer un documental que va a publicar. Ese tipo de tareas de tipo audiovisual, de comunicación, antropológicas, transdisciplinarias, como llaman ustedes, es una colaboración que se hace con la voz y el relato y los testimonios de las niñas y niños. Y lo mismo en parte con un proyecto apoyado por varias organizaciones internacionales, pero ejecutado por un centro de estudios de la Universidad Católica de Chile, una de las universidades más importantes del país, sobre encuestas y situaciones de niños inmigrantes en situación de vulnerabilidad en el caso de Chile. Es un trabajo muy interesante. Pero el tema está en la cresta de la ola en todos los países. Fíjense que en el caso de América del Sur, la problemática, la escala de la migración venezolana nos ha desafiado ahí en muchos niños y adolescentes. Y acá la anécdota del tema de la vulnerabilidad y el registro de la cuantificación
situación. En alguna oportunidad, en algún seminario interno con colegas acá en Chile, se hablaba de un niño que salió en bicicleta desde Venezuela, cruzó a Colombia, un niño de 12 años, cruzó a Colombia, Ecuador, Perú, Chile y quería llegar a Argentina o bien volver a Chile. Entonces mostraba la vulnerabilidad de la niñez migrante, ¿no? En este contexto de crisis de todo tipo que les amenaza. Y entonces, bueno, ese es una muestra de la situación, pero a la vez era una muestra del registro. Probablemente ese niño fue registrado en los 5 países. Entonces, podríamos tener una quintuplicación de la migración venezolana, cosa que también está en discusión a 2,5 millones de venezolanos en el exterior, la mayoría en Colombia y en los países latinos, América. Y bueno, y otra anécdota que creo que tal como un documental que apareció esta mañana, todavía no le escribí a mi amigo para que me lo ponga. Era Carla, que es un buen realizador, él es antropólogo de las migraciones, tal como otra interesante hoy día mismo, porque yo difundí entre mis redes, mis amistades cercanas, el título de este webinar, ¿no? Por cierto, y un amigo me contesta que está estudiando en Barcelona, un sociólogo de las migraciones, que está estudiando en Barcelona, en España, y me dice, a secas, mirando el titular nomás, me dice, oye, qué lata, ¿cómo Chile se pudo meter con su frontera norte y todo el tema con los niños? Gracias. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Manera de comentarios finales, conclusiones, doctor Martínez. Bueno, pues agradecemos con estas últimas participaciones, agradecemos la presencia de nuestros ponentes. Concluimos nuestro webinar sobre la infancia migrante, una crisis humanitaria en la frontera norte. Agradecemos una vez más el tiempo y compromiso de nuestros ponentes en abordar, dialogar sobre la situación de niñas, niños y adolescentes migrantes que ha generado una crisis humanitaria en nuestro continente y en nuestro mundo. También damos gracias a todos los espectadores por su interés y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a participar en próximos eventos del Instituto Belisario Domínguez. Muchas gracias nuevamente y a todos los ponentes. Buenas tardes.